Hola, muy buenas tardes. Les doy la más cordial de las bienvenidas a este foro de retos de la Universidad Michoacana, una mesa de discusión de pensiones y jubilaciones. En esta ocasión tenemos como invitados para dialogar acerca de las pensiones y jubilaciones y su problemática, que no solamente es menester de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, sino también a nivel estado, a nivel federal y mundial, ¿no? Es un tema importante que hay que analizar, explorar y ver diferentes alternativas que nos pueden proporcionar. En esta ocasión pues, tenemos como invitados al actuario Roberto José Díaz García. Él es un especialista en pensiones y jubilaciones, director de Relaciones Institucionales de Evaluaciones Actuariales del Norte, miembro del Consejo Nacional de Actuarios Asociación Civil, es actuario certificado en pasivos laborables y contingentes por la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores AC. Como director de Relaciones Institucionales, asesora a más de 30 universidades públicas estatales, a más de 24 entidades federativas y ha participado en las asesorías y diseño de negocios y reformas a sistemas universitarios, estatales y de pensiones. Un gusto tenerte en este foro. Muchas gracias por la invitación. Sí. Buenas tardes a todos. También nos acompaña el licenciado Rogelio Andrade Vargas. Él es especialista y también conocedor de estos temas de pensiones y jubilaciones. Es egresado de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha participado en congresos nacionales e internacionales sobre seguridad social y pensiones en Sevilla, España, Panamá y México. Participó en la reforma a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán y en la elaboración del reglamento para el otorgamiento de prestaciones de pensiones civiles del Estado. Ha desempeñado como secretario del Trabajo y Conflictos del Sindicato de Trabajadores al servicio del Poder Legislativo y fue secretario de Pensiones y Vivienda y representante de los trabajadores ante la Junta Directiva de la Dirección de Pensiones y Civiles del Estado. Desde el 2004 a la fecha se desarrolla como secretario general del Sindicato de Trabajadores al servicio del Poder Legislativo. Un gusto tenerte aquí, licenciado Rogelio. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues empezamos con el diálogo y el análisis en cuestión de las pensiones y jubilaciones. Es un tema muy importante que no solamente implica a las universidades ni tampoco a los propios gobiernos, sino que va más allá. Es un tema social que tendremos que abordar y conocer desde los orígenes, la problemática que existe de este tema, ¿no? Entonces, le voy a pedir la palabra al actuario, pero preguntándole cuál es la situación de pensiones y jubilaciones de las universidades a nivel nacional. De esas 35 universidades que tiene la federación, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, muchas gracias nuevamente por la invitación. Sí quisiera empezar comentando que el despacho donde trabajo nos dedicamos no a decidir sobre qué hacer sobre las pensiones o sobre qué hacer que hagan las universidades, que hagan los trabajadores, sino que decir si bajo ciertos escenarios y si ustedes pasan esto, entonces sucede una situación. Si ustedes nacen en este otro camino, tendrán esta otra consecuencia, ¿no? Entonces, es un punto de vista técnico, independiente. Nuestro trabajo es generar buena información para que entonces tomen buenas decisiones. Y en relación a eso hemos participado en diferentes procesos de reforma universitarias. En algunas universidades han reformado una vez, algunas universidades han reformado 2, hay universidades que han llegado hasta 7 reformas a su sistema de pensiones, digamos, no todas de golpe, digamos, uno mueve unas cosas y luego la siguiente mueven otras cosas, y así se van. Pero lo importante y siempre es buscar que cuando el trabajador necesita una pensión, entonces haya dinero para pagarle una pensión. En otras palabras, lo que se debe de buscar en cualquier reforma de los sistemas de pensiones municipales, estatales, universitarios, digamos, del nivel que sea, es garantizar que el trabajador pueda recibir una pensión.
Si no puedo garantizar que el trabajador pueda recibir una pensión, entonces estoy hablando de que le estoy prometiendo algo que no necesariamente se va a cumplir, y entonces el trabajador está en riesgo. Es decir, de nada me sirve, otra vez, yo como si me pongo de lado desde el punto de vista del trabajador, de nada me sirve yo saber que en el contrato colectivo dicen ciertas prestaciones o en la ley de pensión dicen ciertas prestaciones. Si sé que no va a haber dinero para pagarme, entonces estoy esperando o estaría esperando un beneficio que muy probablemente no va a llegar. Entonces, ¿qué tengo que hacer como trabajador? Analizar qué se tendría que hacer para que me puedan garantizar el pago de la pensión o de la prestación. ¿Qué tendría que hacer el patrón? Analizar junto con el trabajador qué tendríamos que hacer para entonces poder o tratar de garantizar el pago de la pensión. Ese es el objetivo de los sistemas de pensiones desde nuestro punto de vista, y es fundamental que cualquier análisis que se haga de un sistema de pensiones para modificarlo es buscando que si un trabajador necesita de una pensión, entonces tenga una pensión. Si un trabajador puede seguir trabajando, entonces que pueda seguir trabajando, para que entonces la seguridad social llegue a quien necesita de una seguridad social, ¿no? Sí, si me lo permites, bueno, la parte de la seguridad social es algo importante, y no solamente importante, está consagrado en la Constitución como una obligación que se tiene para los trabajadores, pero también, como nos dice el actuario, se tendrá que hacer un estudio, un análisis para una buena toma de decisiones acertada, y sobre todo ¿para quién? Para los beneficios de los trabajadores. Por eso los estudios actuariales que se realizan en cada uno de los entes, la propia Universidad Michoacana de San Nicolás, la cual hace un estudio actuarial cada ejercicio, de igual manera el gobierno del estado, entidades, municipios, esos estudios actuariales que les permite al ente conocer cuál es su situación y hacia dónde van. Y también los trabajadores deben conocer de esta situación, ¿no? ¿Qué nos podrías abonar, licenciado Rogelio, acerca de estas pensiones y jubilaciones, la problemática que no solamente desde el ámbito de la universidad, sino también desde el Poder Legislativo, y también tú como miembro del Consejo Directivo de Pensiones y Jubilaciones? ¿Qué acciones han tomado? ¿Cuál es la problemática que se tiene? Para un representante sindical es hasta cierto punto delicado el tema, puesto que tienes que cuidar los intereses de la base trabajadora, pero también como conocedor de la situación que vive actualmente no solo el país, sino a nivel internacional, los sistemas de pensiones. Hemos intentado de alguna forma primero concientizar a la Junta Directiva sobre la problemática que se tiene actualmente en la Dirección de Pensiones, ya que la reforma del 2015 no fue suficiente, y primeramente comentar que con Valuaciones del Norte tuvimos la oportunidad de mandar a hacer varios estudios actuariales. ¿Qué es un estudio actuarial? Un estudio actuarial es un estudio matemático de la situación actual en la que se encuentra los sistemas de pensiones. De ahí nos dan un diagnóstico, y con base en ese diagnóstico nosotros tenemos que buscar la forma de resolver la situación con las condiciones que tengamos en la actualidad en la ley, y si no, buscar la posibilidad de reformar la misma. Hay solo 3 tipos de pensiones en todo el mundo, se pudiera decir, que son los de beneficios definidos, que tú ya sabes cuánto vas a recibir al finalizar tu actividad laboral, las cuentas individuales muy satanizadas y las mixtas. De ahí se pueden hacer varias combinaciones e infinidad de alternativas que se pueden presentar, pero partimos de esas 3, si más no recuerdo de las enseñanzas que he tenido tanto en la universidad como con los estudios actuariales que hemos tenido. Y es importantísimo el tomar la decisión como sindicato de impulsar las reformas cuando sean necesarias. La reforma del 2015, que espero ayude también a la toma de decisiones de algunos otros sindicatos que puedan verse inmersos en una situación de crisis, se tomó la determinación de incrementar al 100% las aportaciones de los trabajadores, incrementando del 5.5% al 11%, y la autoridad hizo un esfuerzo adicional, del 5.5% pasó al 13% en forma gradual. También se fijó para las nuevas generaciones la edad para
la pensión por vejez a los 65 años y 15 años de servicio. También para las nuevas generaciones son 60 años más 30 años de servicio. Los que ya tenemos algún beneficio ya reconocido en la ley se mantuvo de la misma forma, únicamente se manejó lo de el salario regulador, también se manejó 3 años, el promedio de los últimos 3 años quedó asentado en la propia ley. Las pensiones derivadas, que este es otro problema, que muchas de las veces cuando se fueron reformando las leyes de pensiones no se consideró el tema financiero del impacto de las mismas. ¿Qué son las pensiones derivadas? Son las pensiones que derivan de un beneficio que tú tienes, como es el de orfandad, la pensión por viudez y en el caso de la dirección de pensiones por ascendencia. Si el papá o mamá no puede trabajar o está en un estado precario, puede solicitar al fallecimiento de un trabajador pensionado o activo que tenga el derecho a solicitar la pensión por esta modalidad. Entonces es importante estos estudios actuariales porque con base en estos estudios tomamos la determinación y convencimos a la base trabajadora de los 3 niveles de gobierno, inclusive el magisterio estuvo de acuerdo en que se modificara la ley en ese sentido. Sin la participación de los trabajadores y la concientización de los mismos, es imposible avanzar en el tema de las reformas a las leyes de pensiones. Claro, yo creo que siempre una reforma tendrá que estar involucrada diferentes partes, ¿no? La parte de los trabajadores, la parte del patrón y también apoyado por la parte de los estudios actuariales para poder tomar una decisión. En ese respecto, pues, el actuario nos podrá abrir más el panorama en ese sentido de estos estudios, cómo se encuentran estas universidades y sobre todo el tema de pensiones y jubilaciones, ¿no? Sí, como comentaba el secretario, realmente el sistema de pensiones, cuando uno empieza a evaluar un sistema de pensiones, lo que tiene que buscar es hacer la proyección para determinar bajo las situaciones actuales qué va a pasar. Y entonces es como bien dijo, un diagnóstico en donde le decimos a los trabajadores, a los patrones, oye, ¿sabes qué? Así está tu sistema y si no se hace nada diferente a lo que se ha venido haciendo, entonces las consecuencias son estas. Y muchas de esas veces son, decir, no es un buen futuro porque normalmente los sistemas están descapitalizados. Existen pocas universidades que son viables financieramente porque ya hicieron su proceso de reforma en diferentes años, pero la gran mayoría están todavía con un problema financiero importante para el pago de las pensiones, ¿no? Están haciéndose trabajos, cada quien está haciendo lo que le toca, ¿no? Pero también es un punto bien importante y justamente lo comentaba el secretario. La mejor reforma es la que se puede hacer, la que los trabajadores van a aceptar, la que socialmente resuelve, la que financieramente resuelve, hasta donde nos alcance en las condiciones de ese momento. Es diferente una condición cuando el trabajador todavía, o la universidad en este caso, tiene margen de maniobra, que puede hacer ciertas concesiones, cuando ya está en otra situación donde ya la presión financiera es más fuerte, pues ya podrá hacer menos, ¿no? Entonces, es muy importante siempre situarnos en la realidad demográfica donde estemos parados, para entonces definir qué tanta maniobrabilidad tenemos para diseñar una estrategia técnica al principio de solución y ahora sí, con esa estrategia técnica, con los resultados que arroja esa estrategia técnica, porque como les digo, no es diseñar algo para decirles qué hacer, es diseñar algo para decir, con esta situación tienes estas consecuencias, con esta otra tienes estas otras. Entonces, con eso es con lo que se abre la información hacia los trabajadores, hacia la universidad, hacia la sociedad en general, de tal manera que puedan lograr o tengan información confiable a la mano y en base a esa información tomen decisiones. Sí, ahí queda claro que para las diferentes universidades o sistemas se tiene que hacer un traje hecho a la medida, de acuerdo a su contexto, sus necesidades que tienen. Pero yo creo que es importante tomar como referencia lo que han hecho otras universidades, que les ha funcionado, sobre todo dándole una viabilidad futura. Lo que comentabas, actuario, de que es para preocuparse en el futuro, para que en el futuro no tengas una complicación y puedas hacer frente a esos compromisos que pueda tener un ente, ¿no? ¿Qué han hecho esas universidades? Bueno, la verdad es que han habido
más de 70 reformas en las universidades. Hay quien ha tomado el camino, como decía el secretario, de cuentas individuales, generar un sistema de cuentas individuales para de ahí fondearse una pensión. Hay quien ha tenido reformas de alguna manera ser complementarias las pensiones al Seguro Social o al ISSSTE o a pensiones del Estado en algunos casos. Hay otras universidades que se han mantenido en beneficio definido, que es, como comentaba, que el beneficio ya está escrito en un reglamento, en una ley, en donde el trabajador sabe a qué aspira si cumple ciertos requisitos, y se han modificado edades de jubilación, se han modificado cuotas y aportaciones, se ha modificado con qué salario me voy a pensionar. En algunos casos se ha reducido, por ejemplo, el requisito de antigüedad para acceder a la pensión por invalidez, porque el objetivo, como mencionaba en un principio, es que cuando hay una necesidad, entonces tenga acceso a una pensión. Una persona inválida, por ejemplo, ya no puede generar ingresos y entonces necesita ayuda de la sociedad, y esa ayuda viene de una pensión. Pero si yo puedo trabajar, entonces debería seguir trabajando. No es quitar por quitar, es hacer, como bien dijo, un traje a la medida para solucionar de manera integral, buscar que la seguridad social llegue a todas las trabajadores. Y para esto se separan 3 generaciones, o sea, sí es importante esta parte. Al haber una reforma no significa que todo mundo va a haber cambios, hay que separar 3. Las nuevas generaciones, que si ya sabemos que tengo un problema financiero, pues no podemos permitir que sigan entrando al sistema para que esto se agrave todavía más. Claro. Deberían de entrar en un esquema diferente. Los pensionados actuales, que jurídicamente no los puedo tocar, son derechos adquiridos, ya no se les modifican sus condiciones, y luego viene la parte políticamente y socialmente más complicada, que es la generación actual. Y estos a su vez se dividen en expectativa de derechos y en derechos adquiridos. Entonces, los derechos adquiridos son aquellos, básicamente tendría que hacer una pregunta: ¿yo me puedo jubilar el día de hoy, sí o no? O sea, al momento de la reforma, ¿sí o no? Si la respuesta es sí, entonces soy derecho adquirido. Si la respuesta es no, soy expectativa de derechos y soy sujeto a los cambios que pudieran venir en un futuro, ¿no? Muy bien, sí, esa explicación yo creo que es importante conocerla, ¿no? En cuestión de quiénes tienen ese derecho. En cuestión de las pensiones y jubilaciones, ¿cómo nos encontramos? ¿La universidad cómo se encuentra, actuario? La universidad enfrenta un problema financiero importante y hay que recordar que ya hicieron una reforma en 2020, nada más que esa reforma se enfocó principalmente a las nuevas generaciones. Entonces, en seguridad social, como ahorita comentaba, en un futuro, pues un futuro en pensiones son 20, 30 años y se pasan muy rápido, ¿no? O sea, la verdad es que hablar de 20 años en pensiones es un tiempo muy corto, pero los efectos de la reforma que se hicieron en 2020, como principalmente se dieron las modificaciones para aquellos trabajadores que entraron a partir de 2020, entonces vienen muchos años después, vienen 20, 30 años después los efectos de esa reforma. Entonces, ahorita la presión financiera que tiene la universidad va a seguir creciendo, derivado principalmente del incremento en la esperanza de vida. Aquí es una realidad de que cuando se diseñan los sistemas de pensiones en la década de los 40, pues los mexicanos tenían esperanza de vida cercanas a los 50 años. Ahorita un mexicano ya no tiene una esperanza de vida a los 50 años, en promedio son 76 años al nacer. Pero eso no significa que a los 76 años yo voy a fallecer al día siguiente, porque eso decía la esperanza de vida cuando nací. Una persona de 50 años en promedio va a vivir hasta los 83. Entonces, aquí no hay que hacer muchas cuentas. Si yo quiero trabajar 30 años o menos y que me pague una pensión 30 años o más, pues entonces tendré un problema financiero, porque se van a ir acumulando los trabajadores, es decir, los pensionados. Cuando yo me pensiono con 30 años de servicio, mi reemplazo, antes de que yo fallezca, ya se jubiló el de atrás. Entonces, se empiezan a acumular trabajadores, empieza la presión del gasto a hacer más porque tengo que pagar más pensiones, y eso va complicando la maniobrabilidad financiera que tiene la universidad, porque finalmente estamos sujetos a un subsidio, ¿no? Sí. ¿Puedo opinar, Lalo? Adelante, Luciano. Y te iba a hacer una pregunta: el impacto que ha tenido las reformas en el sistema de pensiones dentro del poder. Yo quería hacer un comentario en función a la diferencia que existe entre el régimen de pensiones de la Universidad Michoacana y el régimen de pensiones de los trabajadores al servicio del gobierno del Estado y sus municipios, así como el magisterio que está incorporado a los de plaza estatal, ya que nosotros sí aportamos una parte de nuestro sueldo para financiar las pensiones o jubilaciones. La ley de pensiones es mucho más antigua que la creación del Seguro Social.
En 1922 se dieron los primeros indicios de la creación de la Dirección de Pensiones o del sistema de pensiones, y hasta 1937 es que se le da la figura de la Ley de Pensiones Civiles del Estado y la propia Dirección de Pensiones. En aquellas épocas estábamos esperando que el Congreso del Estado tuviera presupuesto suficiente para poder autorizar a través de decretos, porque era a través de decretos, las pensiones y jubilaciones. Entonces no esperemos que eso nos pase tanto a la universidad como a los trabajadores al servicio del gobierno del Estado y sus municipios y el magisterio, porque el impacto de la reforma del 2015 terminó su aspecto económico en el 2020, ya que las aportaciones que se incrementaron fueron en forma gradual y la última fue en el 2020. Dejaron de llegar recursos frescos a la Dirección de Pensiones, y la otra problemática que se presentó en el gobierno de Silvano Aureoles fue que todas las plazas del magisterio han sido congeladas. Entonces tenemos 3,000 plazas más como jubilados o pensionados y 3,000 plazas menos como cotizantes. Entonces, si esto continúa, los trabajadores al servicio del gobierno del Estado no vamos a poder soportar el pago de pensiones y jubilaciones del magisterio. Urge una reforma también en la Dirección de Pensiones, analizando todos estos factores, el impacto también de lo que está pasando en el Poder Judicial ha acelerado la solicitud de pensiones y jubilaciones en la Dirección de Pensiones. Entonces tenemos nuevamente que recurrir a un estudio actuarial que pronto lo tomará la determinación la Junta Directiva. ¿Quién lo hace? Porque nosotros hemos diversificado para tener diferentes opiniones. ¿Quién hace el estudio actuarial? En varias ocasiones lo ha hecho Evaluaciones Actuariales del Norte, algunos otros el despacho de Farel. Entonces vamos a buscar alternativas y poder tomar la mejor decisión, porque ahorita la esperanza que tenemos es que en el 2036 ya no va a haber posibilidad primero de prestar, y después vamos a tener crisis en el pago de pensiones y jubilaciones, y esa responsabilidad tendrá que tomar el gobierno del Estado o el Congreso del Estado a través de la aprobación de los presupuestos anuales. La Universidad Michoacana ha tenido una reforma constitucional que, gracias al señor gobernador, el maestro Alfredo Ramírez Bedoya, proclamó hace unos días, donde se presentan 4 aspectos importantes de ese artículo 143 constitucional. Uno, hablando acerca de la autonomía de la universidad; otro, hablando acerca de la democratización que tiene que tener la Casa de Estudios de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; y también se habla acerca de un presupuesto pleno. También se habla acerca de que la universidad tendrá un sistema de pensiones y jubilaciones. En relación a esto, se habla que tendremos un presupuesto pleno para el ejercicio 2025, por lo menos el 4.5% en relación al presupuesto del gobierno del Estado. Este presupuesto que otorga a la universidad es un presupuesto y que le da una autonomía financiera a la universidad, pero también hay que tener en el contexto que ese presupuesto no significa que la universidad va a poder gastar de una manera a gran escala, no. Ese presupuesto está establecido solamente para un ejercicio 2025, donde están contemplados ciertos capítulos en cuestión del gasto en relación solamente a un presupuesto del 2025. No significa que vamos a tener para pensiones, y recordemos que también el presupuesto, el recurso siempre es finito, no es un recurso que va a alcanzar, como lo comentábamos aquí en la mesa, para solventar de aquí a 20, 30 años, ¿no? Tendrán que hacerse acciones dentro de cada una de los entes que le permitan tener una viabilidad futura, ¿sí? A este respecto, no sé qué me pueden opinar, actuario. Bueno, definitivamente el tener un presupuesto, digamos, fresco, si pudiéramos utilizar esa palabra,
implica más responsabilidad hacia los trabajadores y hacia la universidad que antes, porque antes decían, bueno, o podíamos decir, es que el presupuesto no me alcanza, tiene ciertas deficiencias, pero ahorita que es un presupuesto, ahora sí que reestructurado, pleno, con ciertos, digamos, ventajas hacia la universidad, también les otorga una gran responsabilidad de que su uso debe ser eficiente, porque difícilmente vamos a volver a tener otra inyección de recursos, o bueno, parecería que difícilmente vamos a tener otra inyección de recursos fresco como lo tuvimos ahorita, ¿no? Entonces, se tiene que planear qué vamos a hacer con este presupuesto ahorita, pero también qué va a pasar con el flujo hacia futuro. Y en el futuro me refiero, como ahorita bien comentaba, bueno, las pensiones cómo van a crecer, me va a alcanzar o no me va a alcanzar, y la realidad es que es como en la casa, si no me alcanza el gasto de pensiones, o gasto un poquito menos en pensiones, o le subo más a las contribuciones, o sea, para de tal manera buscar un equilibrio financiero, y ese equilibrio, insisto, debe de estar enfocado a buscar garantizar la seguridad social de los trabajadores, en el sentido de que se dé una pensión cuando se necesita una pensión. Así es. Bueno, licenciado Rogelio, tú estuviste ahí en esa discusión y en esa aprobación en el Congreso del Estado, donde se aprobó esta reforma constitucional, que pues también gracias a todos los diputados por aprobar este presupuesto que pues le da una viabilidad financiera a la universidad y una certeza. ¿Qué nos puedes comentar? Yo creo que es importante bajar esta información de la mejor manera hacia nuestros agremiados, porque cuando queremos que una iniciativa nueva fructifique, pues lógicamente la vamos a manejar objetivamente, y si queremos que una iniciativa o alguna propuesta o algún proyecto fracase, pues de entrada con tus delegados sindicales empieza a hablar pestes de la misma y lo bajas hacia la base trabajadora de la misma forma. Entonces, como representantes sindicales tenemos que ser coherentes y objetivos en el manejo de los recursos. Yo creo que, como tú lo comentabas, los recursos no solo de la Universidad Michoacana son finitos, en cualquier momento pueden terminar y se tienen que buscar nuevos esquemas de financiamiento. Lo que me trae a colación comentar de lo que dijo de las pensiones, que muchas de las veces se pagan hasta 30 años. En la Dirección de Pensiones tenemos el antecedente de pensiones que se pueden pagar hasta 70 años, porque tenemos un pensionado que se jubila, se pensiona a los 50 años, cobra como pensionado jubilado 20 años, en el Inter queda viudo, se vuelve a casar y muchas de las veces por agradecimiento se casa con la persona que lo está asistiendo, que normalmente es una enfermera o una asistente de menos de 40 años, le hereda el beneficio de la pensión o jubilación, y la Dirección de Pensiones tiene que pagar de forma vitalicia a esa persona pensión por viudez otros 40, 50 años. Entonces estamos hablando de que una pensión en la Dirección de Pensiones puede estar pagándose alrededor de 70 años, sin descuidar de que los salarios han crecido considerablemente en los mínimos, y eso ha afectado también en los sistemas de pensiones, porque muchos de los sistemas de pensiones, las pensiones son dinámicas, es decir, sus incrementos son con base en varios factores. Uno puede ser la inflación, otro puede ser el índice, el crecimiento del salario mínimo, y otro el crecimiento de los trabajadores activos. En la Dirección de Pensiones es con base en el incremento al salario mínimo. Entonces, un trabajador que se jubiló hace 5 años, que ha crecido de forma importante el salario mínimo, está ganando mucho más como pensionado que como activo, que es otro de los factores, yo creo que han ustedes observado en los estudios actuariales, cómo ha impactado los incrementos a los mínimos en función precisamente al impacto con los pensionados y jubilados y el pago de las pensiones dinámicas. Sí, como lo comentaba el licenciado
Rogelio, el tema de pensiones y jubilaciones, pues en cuestión de la edad, de que ha incrementado la expectativa de vida, y no solamente, pues es el problema nacional e internacional. Y bueno, hemos estado platicando y dialogando de la situación que priva no solamente en la universidad, que priva en el gobierno del estado, en diferentes partes del país y del mundo y de las universidades. Pero ¿cuáles serían algunas de las recomendaciones que nos dan, que debemos de atender? Licenciado Rogelio, algunas recomendaciones que puedan tomarse para la universidad, para el propio gobierno del estado. Antes de continuar, quiero aprovechar el foro para felicitar a los trabajadores al servicio del gobierno del estado y sus municipios. Hoy en su Día del Empleado Público Estatal, los felicito. Los propios compañeros del Sistema Michoacano de Radio y Televisión son funcionarios públicos. Felicidades. Asimismo agradezco a la doctora Yarabí Ávila por la invitación a formar parte de esta mesa de debate. Y respondiendo tu pregunta, las recomendaciones que se hacen a nivel nacional, no, las que yo hago a título personal, son aumentar la edad de retiro de 60 a 65 años, por lo menos 60, aportación de los trabajadores y de las universidades, que no sea un tema de que la pensión sea otorgada con el mismo presupuesto que tiene la universidad o las universidades, fomentar la permanencia a través de bonos que no representen también un costo significativo en función a lo que pueda permanecer y lógicamente ahorrarse en las universidades. El salario regulador, muchos lo ponen en 3 años, algunos lo ponen en el promedio de los últimos 5 años, como lo maneja el Seguro Social, y nuevos esquemas de pensiones y jubilaciones para las nuevas generaciones. Como ya se ha comentado aquí, para los pensionados y jubilados es imposible ya modificarles su esquema. También los que están en medio, que ya están próximos a irse y que ya tienen los derechos adquiridos, también es imposible que les afecte una reforma. Entonces esto viene encaminado fundamentalmente para las nuevas generaciones. Sí. Muchas gracias, Rogelio, por estas recomendaciones que, como dices, no son recomendaciones propias, ¿no? Y que son recomendaciones que han tomado algunas entidades, y que estas recomendaciones no solamente pues aquí a nivel nacional, sino también de manera internacional. ¿Cuáles serán las expectativas y retos que tendrá que tener o que tiene la Universidad Michoacana en este tema de pensiones y jubilaciones, actuario? Bueno, justamente el reto es cómo aterrizar las recomendaciones que acaba de hacer el secretario, porque digo, las recomendaciones ahorita, lo dijo muy bien, no lo toma a título personal, no. pero nosotros sí lo hacemos como título institucional. O sea, la recomendación para poder salvar un sistema de pensiones es modificar esas variables, ¿no? En qué medida y a qué velocidad dependerá mucho del diagnóstico que se haga, del análisis que se haga, del convencimiento y de la comunicación que podamos tener con los trabajadores, porque evidentemente digamos a donde se centran normalmente las baterías es a la modificación de las nuevas generaciones. Nada más que no hay que olvidar que la universidad ya hizo en 2020 una reforma principalmente dirigida a las nuevas generaciones. Entonces nos quedamos con una generación que entró antes de 2020, que todavía le podemos modificar. No, evidentemente no estoy diciendo, te ibas a jubilar mañana, espérame 15 años, aunque jurídicamente se podría, pero no es, digamos, tampoco se trata de eso, sino que de ir modificando gradualmente para lograr que ese presupuesto pleno que acaban de recibir sea viable y sea sostenible a lo largo del tiempo. Si no logramos, digamos, contener el gasto en pensiones, vamos a tener un problema financiero, y ese es el principal reto. ¿Cómo comunico hacia los trabajadores la necesidad transparente y técnica de cómo estamos, para que también vayan conociendo las alternativas de solución, y en base a esa información entonces se tomen decisiones?
Yo creo que ahí comentas dos cosas, yo creo que muy importante. La parte de ese presupuesto pleno que nos otorgan, que no significa que con ese presupuesto pleno nos va a alcanzar, que nos va a alcanzar ya para todo, ¿no? O para resolver alguna situación. Pero también algo yo creo que muy importante que comentas, actuario, es de que no es solamente responsabilidad de la propia autoridad, sino también es una responsabilidad que tienen también los trabajadores, porque a mí como trabajador me interesa tener una pensión y una jubilación al final de mi vida productiva. Entonces yo creo que ahí tendremos que concentrarnos, armonizar esas dos partes y que pueda salirse una buena parte de reforma, de modificar esa parte de pensiones y jubilaciones. ¿Qué más nos podrías comentar? Sí, pues básicamente recordar lo que ahorita hemos venido platicando a través del tiempo, a manera de conclusión de alguna manera, que hay que recordar el fin de la seguridad social, que es ayudar a aquella persona que necesita que lo ayudemos porque no puede trabajar por invalidez, por vejez, por muerte o por algún riesgo de trabajo, ¿no? Entonces, sí es importante mantener eso en la mente. Estamos convencidos como despacho, y en lo personal también lo creo, que con buena información los trabajadores toman buenas decisiones. No se trata de ver quién gana, no es una negociación para ver quién gana más, es una búsqueda de que trabajador y patrón deben estar de la mano para lograr la viabilidad del sistema de pensiones, porque eso va a hacer que el trabajador al final de su vida laboral pueda recibir una pensión. Entonces, ese, de alguna manera, insisto, es un poco el reto de que cómo pasar de un sistema que fue construido en la década de los 40, conceptualizado en la década de los 40, cuando las condiciones financieras y demográficas eran unas, cómo modernizarlo hacia la realidad demográfica y financiera actual, con una expectativa de vida radicalmente diferente, con unos nacimientos, digamos, una tasa de incremento poblacional radicalmente diferente, sí. Y cómo hacer, digamos, transitar eso con ayuda de los propios trabajadores. Sí, sí, exactamente, la tasa de natalidad, ahora ya la vida que tiene uno, la expectativa de vida es mayor, ¿no? Y que en ese momento esas variables, pues obviamente entran a jugar, ¿no? Y la parte de los presupuestos, sí, teníamos, como lo comentaba el actuario, la Universidad Michoacana, se hicieron reformas a su contrato colectivo en el 2020, en el cual ahí tenemos trabajadores antes de la reforma y después de la reforma, donde tenemos ahí pensiones complementarias para los nuevos, donde hay también una aportación, y en el otro parte no existe estos dos variables, ¿no? Como una parte de aportación y de una pensión por complementaria. Para ir concluyendo, algo que nos quieras comentar, licenciado Rogelio. Ya tomando un poco el tema de la Ley de Pensiones Civiles del Estado, yo en diferentes reuniones de la Junta Directiva he comentado sobre la necesidad de nuevamente involucrarnos en una reforma que nos pueda garantizar una suficiencia financiera, si no perenne, cuando menos otros 50 años. Podemos manejar, que ha sido una de mis propuestas, dos esquemas de pensiones. Con lo que se está viviendo con el magisterio, tendríamos que dividir el tema de la dirección de pensiones en dos rubros: los trabajadores al servicio del gobierno del Estado y sus municipios, y el problema del magisterio. Porque si sigue en la misma sintonía el gobierno, el no reactivar las plazas que se han pensionado o jubilado, repito nuevamente, los activos de los tres poderes de gobierno y las instituciones afiliadas a la dirección de pensiones, va a ser imposible sostener el pago de pensiones y jubilaciones, no solo del magisterio, sino de las propias. En este caso, la universidad, ¿cuál sería esta parte del reto que podríamos tener para ir cerrando? Pues básicamente la principal variable es modificar la edad de jubilación, porque como bien lo comentaban, al principio una persona, o en la década de los 40, cuando nacen los sistemas de pensiones, recibía pensión por 2 o 3 años, pero además recibía una edad donde en aquel momento era una persona que necesitaba de ayuda de la seguridad social. Ahorita la esperanza de vida cambió radicalmente, el tiempo de pensión, de recibir yo como pensión como titular, creció de manera importante, y eso hace, como bien comentaba, que los periodos de pensionado crezcan de manera importante. Entonces, es un problema estructural que necesitamos modificarlo, y la solución principal pasa por ajustar esta edad de jubilación
generar contribuciones también graduales para que el sistema, y de ahí ya hacer la parte de estructura administrativa que sustente o, digamos, fortalezca el diseño. Pero lo principal es hacer una reforma o hacer modificaciones estructurales al sistema buscando una viabilidad a largo plazo. Lalo, yo pudiera, sin necesidad de reformar en gran medida lo que está viviendo la Universidad Michoacana, a través de estímulos a la permanencia, sin necesidad de que esos propios estímulos el día de mañana formen parte de su pensión o jubilación, puede ayudar a que un trabajador decida no irse. Al contrario a lo que está pasando en el magisterio, que fomentan el que se vayan pronto porque ocupan las plazas. Acá no sería así, sino la propuesta es estímulos para que permanezcan algunos años más y no cumpliendo la antigüedad en el servicio, se retiren muy jóvenes. En la Universidad Michoacana lo tenemos implementado estos estímulos para los profesores y para los administrativos. Los profesores siempre tienden a durar más tiempo, ¿no? En cuestión de su vida productiva dentro de la universidad, y que la propia universidad, por ese expertise que tiene también, pues enriquece también al estudiante. Comentarles, somos alarmistas en ese sentido de que ahorita comentando no nos va a alcanzar, sí nos va a alcanzar, o lo vemos de esa manera, porque a veces nos puede escuchar el público, dice, no, pues esto, yo creo que están viendo un apocalipsis que tal vez no existe, ¿no? Pero yo creo que, pues aquí como lo comentábamos, el licenciado Rogelio es economista, el actuario maneja números, y que los números son fríos y se calculan en estos estudios actuariales. No quiero vernos alarmistas, pero yo creo que sí hay una situación que tenemos que poner remedio, y que en este momento aún todavía no estamos en tiempos, no estamos en un tiempo de rotura, de que tendrá que hacerse algo muy drástico, pero yo creo que es mejor hacer en los momentos propicios y adecuados recomponer una reforma que le permita sobre todo tener una viabilidad a la universidad, a los entes, pero también tener una certeza al propio trabajador. No sé, actuario. Sí, yo creo que lo peor que se podría hacer ahorita es no hacer nada. Sí. O sea, es decir, hay que ver dónde estamos parados, analizar las variables, acomodar los estímulos a la permanencia, acomodar las edades de jubilación, acomodar los requisitos de antigüedad, por ejemplo, para las pensiones de invalidez, las pensiones son vitalicias, analizar si se le pueden dar o no a la viuda. Es decir, no todo es así, digamos, no todo es hacia un lado. Tenemos que equilibrar el gasto y para darle sentido a esa definición de seguridad social. O sea, a lo que queremos llegar es que si una persona necesita una pensión, tenga una pensión y le pueda pagar esa pensión. Sí. Yo creo que no hay que tener miedo a reformar. Si esto te garantiza el que tengas una suficiencia financiera y una esperanza de recibir una pensión o jubilación el día de mañana, no solo para ti, sino para los que vienen detrás de uno, se puede hacer. O sea, creo que Tamaulipas es la universidad que más ha reformado en el país. No sé si van en 7 veces que han reformado. La dirección de pensiones, la ley de pensiones también se ha reformado desde la del 22, 37, 80, 86, 2015. Lógicamente, estos instrumentos se hicieron en una etapa determinada de la historia del país. Si ya las condiciones cambiaron, no tenemos por qué seguir inmersos en un documento que en lugar de ayudarnos, el día de mañana nos puede perjudicar. Así es, muy interesante las conclusiones que nos otorgan, el panorama que existe dentro de la universidad, de las universidades estatales y también del propio gobierno y del poder ejecutivo, legislativo, que tienen este problema en cuestión de las pensiones, ¿no? Pero como lo comentamos ahorita, hay solución, no hay que tener miedo. A veces tenemos ese estigma de que los cambios son malos, ¿no? Que sino al contrario, es un beneficio no solamente para el trabajador, sino para la propia universidad en conjunto, y que se podrán lograr pues gracias a ese consenso donde podemos ver
diferentes panoramas, ¿no? Sobre todo con la información que se tiene de estos estudios actuariales. Bueno, para concluir este foro interesante de pensiones y jubilaciones, pues a nombre de la señora rectora, la doctora Yarabí Ávila González, que ha propiciado que se realice este foro, su servidor, Enrique Eduardo Román García, tesorero de la universidad, y sobre todo, pues agradecerle mucho al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, a su director del sistema, al licenciado Sergio Pimentel, que nos brindó todas las facilidades para poder desarrollar este foro, y pues a todas las personas que están atrás de este foro de cámaras, agradecerles estar el día de hoy. Y también a toda la audiencia, y también pues agradezco profundamente el estar en este diálogo abierto al licenciado Rogelio Andrade. Gracias por participar y comentarnos de esa experiencia que tienes viva también dentro de este sistema. Al actuario también muchas gracias, estar aquí en este foro que nos permite sobre todo tener otra óptica fuera de la universidad, en la cual pues ves números, ¿no? Pues agradezco a todos, muchas gracias y buenas tardes.